El 24 de noviembre de 1971, un hombre abordó un Boeing 727 bajo el nombre de Dan Cooper, partió del Aeropuerto Internacional de Portland con destino a Seattle, Washington. Dan Cooper fue descrito como un hombre de unos 45 años, con una altura entre 1,78 y 1,83 metros, que llevaba una gabardina negra, mocasines, traje oscuro, camisa blanca, corbata negra con un alfiler y gafas de sol oscuras. Después de que la nave despegara, le entregó una nota a la sobrecargo Florence Schaffner. Ella pensó que se trataba de su número de teléfono, por lo que guardó la nota sin leer su contenido. Sin embargo, Cooper se le acercó y le dijo: «Señorita, mejor lea lo que hay en esa nota, tengo una bomba». En el mensaje estaba escrito: «Tengo una bomba en mi maletín, la usaré si es necesario, quiero que se siente junto a mí». La nota también pedía $200,000, 4 paracaídas y explicaba que, si no se cumplían sus demandas, haría estallar el avión. Cuando la sobrecargo informó a la cabina de vuelo sobre Cooper y sus demandas, el piloto, William Scott, contactó con el control del tráfico aéreo de Seattle, quienes a su vez se pusieron en contacto con la policía de Seattle y el FBI. El piloto ordenó a Schaffner volver a la parte trasera del avión y sentarse junto a Cooper para tratar de averiguar si la bomba era real. Cuando Cooper descubrió las intenciones de la sobrecargo, abrió su maletín para que ella viera varios cilindros rojos, una gran batería y cables, convenciéndose de que la bomba era verdadera. El avión sobrevoló el norte de Seattle, mientras los agentes del FBI recolectaban las demandas de Cooper, quienes pasaron rápidamente los 10,000 billetes de $20 por un dispositivo, para crear una fotografía de cada uno y así grabar los números de serie. Cooper permaneció sentado en el avión, bebiendo un cóctel de whisky bourbon con soda de limón. Tina McClough, una sobrecargo, lo describió como una persona agradable y lo suficientemente considerada para pedir que le dieran comida a la tripulación después del aterrizaje en Seattle. A las 5:24, el control de tráfico del aeropuerto le comunicó a Scott que las demandas de Cooper habían sido cumplidas. El avión tocó tierra a las 5:39, posteriormente una persona se acercó hasta el avión, entregó los $200,000 y los paracaídas a la sobrecargo a través de las escaleras traseras. Pocos minutos después, Cooper liberó a los 36 pasajeros y a Schaffner, pero retuvo al piloto Scott, a McClough, al primer oficial Bob Ratesak y al ingeniero de vuelo. Después de reabastecer el combustible, Cooper ordenó a la tripulación despegar nuevamente a las 7:40. El plan inicial era volar con rumbo a la Ciudad de México a una velocidad de 320 km por hora a una altitud de 3,000 metros, con los trenes de aterrizaje desplegados y con 15 grados de flaps. Sin embargo, el primer oficial le dijo que el avión solo podría volar 1,600 kilómetros en esas condiciones, por lo que Cooper y la tripulación discutieron otras rutas antes de decidir volar hasta Reno, Nevada, en donde se reabastecerían de combustible nuevamente. Asimismo, Cooper ordenó a Scott que dejara la cabina despresurizada, ya que esto evitaría una salida violenta de aire y facilitaría la apertura de cualquier puerta para saltar en paracaídas. Inmediatamente después del despegue, Cooper pidió a McClough, quien había estado sentada junto a él, que volviera a la cabina. Momentos más tarde, en la cabina, la tripulación observó una luz intermitente indicando que Cooper intentaba abrir la puerta trasera de la aeronave. A las 8:13, volando sobre el suroeste del estado de Washington, se sintió como se sacudieron las escaleras traseras, posiblemente en el instante en que Cooper realizó el salto. En ese momento, el avión estaba volando a través de una tormenta y la nubosidad impedía ver el suelo. Debido a la mala visibilidad, los aviones caza F-106 que seguían a la aeronave no se dieron cuenta del salto. A las 10:15, el avión aterrizó en Reno con la compuerta trasera abierta. La pista fue rodeada por agentes del FBI, que al abordar el avión solo encontraron una corbata con un alfiler, 2 paracaídas, varias huellas dactilares y 8 colillas de cigarro. Todas las personas que habían interactuado con Cooper a bordo del avión proporcionaron la misma descripción para crear el retrato robot, por lo que el FBI cree que es una fiel representación de Cooper.
A finales de 1971 y principios de 1972, se llevaron búsquedas aéreas y terrestres en un área de 73 kilómetros cuadrados en donde se creía que Cooper había aterrizado. Después de 6 semanas, la búsqueda no rindió ningún resultado, ya que no se encontró rastro de Cooper ni de su paracaídas, por lo que existe controversia sobre si aterrizó realmente en esa área y si sobrevivió al salto. Mientras tanto, el FBI empezó a rastrear los billetes de $20 usados para el rescate, dando a conocer los números de serie a bancos, compañías financieras y otros negocios. A finales de 1978, un cazador que se encontraba al norte del área estimada de aterrizaje encontró una pancarta con instrucciones para abrir la puerta trasera de un Boeing 727. Después de ser analizada, se determinó que pertenecía a la puerta del avión secuestrado. El 10 de febrero de 1980, Brian Ingram, un niño de 8 años que estaba de picnic con su familia, encontró $5,880 en billetes semidestruidos, un total de 294 billetes de $20 todavía atados en bandas elásticas, aproximadamente a 12 metros de la orilla del río Columbia. Después de comparar los números de serie de estos billetes con los de los billetes entregados a Cooper, se determinó que el dinero encontrado por Ingram era parte del rescate pagado 9 años atrás. Varios científicos declararon que el dinero pudo haber llegado a ese lugar después de que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos limpiara varias secciones del río en 1974, ya que Ingram encontró los billetes sobre depósitos de arcilla que habían sido sacados del río por la limpieza. Otros investigadores creen que los billetes llegaron al río Columbia a través del río Westchaugal, el cual nace en el área donde se cree que aterrizó Cooper. El 7 de abril de 1972, solo 4 meses después del secuestro de Cooper, Richard McCoy abordó un vuelo durante una escala en Denver, Colorado, y después del despegue, le entregó a la asistente de vuelo un sobre con una etiqueta con instrucciones de secuestro, en la que demandaba 4 paracaídas y $500,000. El avión secuestrado era un Boeing 727 con escaleras traseras que fueron usadas por McCoy para escapar. El FBI encontró un mensaje escrito a mano por McCoy, así como sus huellas dactilares en una revista que había estado leyendo. El 9 de abril de 1972, fue arrestado. Se encontró dentro de su casa un overol de paracaidista y una bolsa de lona con $499,970 en efectivo. En 1991, Bernie Rhodes y el exagente del FBI, Russell Callam, publicaron un libro en el cual afirmaban que Cooper y McCoy eran en realidad la misma persona, debido a las similitudes de sus modus operandi. En julio de 2000, se publicó un artículo sobre Joe Weber, quien afirmaba que su esposo, Dwayne Weber, le había dicho antes de morir en 1995 que él era Dan Cooper. Joe empezó a sospechar y decidió investigar el pasado de su esposo, que había estado en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial y que posteriormente estuvo recluido en una prisión cerca del aeropuerto de Portland. Weber declaró que su esposo en una ocasión habló durante una pesadilla sobre saltar de un avión y dejar sus huellas dactilares en las escaleras traseras. Igualmente, recordaba que poco antes de su muerte, Dwayne le había revelado que una vieja lesión en la rodilla había sido causada por un salto desde un avión. Weber también narró cómo durante unas vacaciones en 1979, ambos viajaron a Seattle y visitaron el río Columbia. Recordó que Dwayne fue a caminar solo por los bancos del río, cerca del área en donde Brian Ingram había encontrado los billetes de Cooper. Joe obtuvo un libro sobre Cooper de la biblioteca local y descubrió que la escritura del secuestrador era igual a la de su marido. Sin embargo, el FBI dejó de investigar a Weber en 1998 debido a la falta de pruebas concluyentes. En octubre de 2007, el FBI declaró que una muestra parcial de ADN tomada de la corbata que Cooper dejó en el avión no pertenecía a Weber. El 29 de octubre de 2007, la revista New York publicó una historia sobre Kenneth Christensen, quien era un ex paracaidista militar, había trabajado en una aerolínea y además había vivido en Washington cerca del sitio del secuestro, por lo que conocía el terreno. También bebía whisky bourbon, fumaba y sus rasgos faciales eran similares a los del retrato robot. Un año después del secuestro,
Christensen había comprado con efectivo una propiedad. En 2010 se publicó un libro en el que se argumentaba que Christensen era el verdadero D.B. Cooper. Sin embargo, el FBI lo descartó como sospechoso, ya que su complexión, su estatura, su peso y su color de ojos no coincidían con las descripciones dadas por los pasajeros. El 12 de julio de 2016, el FBI anunció que daba por terminada la investigación activa en el caso, mencionando la necesidad de enfocarse en prioridades más urgentes, pero que en caso de que surgiera evidencia física específica al caso, debía presentarse a la agencia.